A veces creemos que la historia es un libro cerrado en una biblioteca, pero la historia y sobre todo la doctrina bolivariana es un ser vivo y que vive con cada decisión estratégica que tomamos. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Tenemos a un caraqueño hoy, a Sebastián Francisco de Miranda, el caraqueño universal. Hoy nuestro programa está basado en el pensamiento estratégico de ese caraqueño. El imponente y majestuoso Palacio de Versalles. A las afueras de París se conmemora una de las fechas más importantes de la historia de Venezuela, el natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la disparition du général Francisco de Miranda, nous sommes heureux de vous accueillir dans la salle 1692 où se trouve son portrait peint par Georges Rouget à la demande du roi Louis-Philippe afin d'honorer son compagnon d'armes lors de la campagne de Belgique et en particulier de la bataille de Nierwinden. Bastante historia hay aquí. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Hoy, un día especial, vamos a hablar de un caraqueño que nació un 28 de marzo, pero de 1750. ¿Sabe usted quién es? Efectivamente, Sebastián Francisco de Miranda, hijo de un isleño, de un canario, Sebastián de Miranda, y de una caraqueña, ¿verdad? Francisca Antonia Rodríguez. Y para ello tenemos un invitado especial, otro caraqueño, y otro caraqueño que también nació un 28 de marzo. Se trata nada más y nada menos de mi general de división, Miguel Morales Lozada. Bienvenido, mi general. Gracias, Juan. Bueno, gracias a todo el equipo de la Fundación y muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, pero ¿quién es Miguel Morales Lozada? Sus estudios, nació como les dije un 28 de marzo, pero en 1967 se puede decir la edad. Domina el inglés, francés instrumental, realizó cursos de altos estudios para Latinoamérica en la República Popular de China. También es magíster en altos estudios de la defensa de la nación por el IAEDEN. Magíster en Seguridad de la Nación, la Corte 38, le enviamos un saludo cordial a la Corte 38, que siempre están pendientes. Y por supuesto estuvo en Estados Unidos de Norteamérica y en el UFAM, hizo una maestría en recursos humanos. Pero lo más importante, desde este punto de vista, y por eso es nuestro invitado de honor, es que fue agregado de defensa de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Francia, en París. Y bueno, ha dedicado su tiempo también a investigar sobre ese caraqueño, ese hombre universal, Francisco de Miranda. Mi general, una entrada para este Francisco de Miranda, caraqueño, que salió de Caracas, de país, a los 21 años, a explorar el mundo, a conocer el mundo y a hacerse universal. Sí, bueno, siempre ha sido motivador estudiar la vida de Miranda y nosotros tanto como venezolanos como militares venezolanos, llevamos ese ADN en nuestras venas, pues, en nuestro ser de esa venezolanidad que él tanto luchó y tanto sembró, por decirlo de esta manera. Y sí, el Sebastián Francisco de Miranda, bueno, realmente pasa a ser como lo definió el Libertador, el criollo universal. O sea, el hombre que en esa época, o esos hombres que tuvieron que vivir ese movimiento independentista y que, bueno, vivió la era de las luces. Estuvo de cerca con todos esos movimientos, esos cambios estructurales que geopolíticamente el mundo estaba viviendo. Y bueno, fue protagonista de primera línea, fue, vamos a decirlo, actor principal, como podríamos decir, para que nuestra audiencia nos entienda. Y yo creo que el gran logro de Miranda fue ese, que logró transmitir el mensaje sobre todas las generaciones que venían atrás y a toda esa fuerza
vamos a decirlo así, emancipadora, libertadora que venía gestándose ya desde mucho tiempo. Tenemos una característica que, bueno, Miranda fue oficial del ejército español. En la experiencia que tuve con compañeros del ejército español en España, en los registros, aparece como el desertor Francisco de Miranda, porque, bueno, él deserta de Cuba por las razones que ya todos sabemos, pero hay una característica especial que creo yo que es bueno tocar, que con Miranda, su papá, con todos los problemas que tenía desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sobre todo político, que prácticamente lo seguimos viviendo en estos días, él logra ante el rey de España lo que se definía como un lavado de sangre, para que Miranda pudiera optar a ir a la academia militar en España. O sea, un detalle bien significativo en su época, que en ese inicio, Juan, que tú me estás marcando para que, bueno, la audiencia se ponga en el caraqueño que hace su lado de sangre para ir a prepararse con el ejército real imperial español. Así es, mi general, efectivamente. Bueno, es necesario conocer la historia para poder comprender el presente. Y debemos recordar que las clases sociales para ese entonces, en la época de la colonia, estaban bien demarcadas. Tenemos, por supuesto, los blancos peninsulares, que era lo que tenían el poder político y militar, fundamental comentarlo. Luego estaban los blancos criollos, también conocidos como mantuanos, que eran los que tenían el poder económico, eran los hijos de los blancos peninsulares nacidos acá. Y también teníamos los blancos de orilla, y bueno, por ahí otras clases sociales más bajas, pero es necesario destacar que Miranda estaba dentro de los blancos de orilla. Y bueno, para ser militar, y específicamente la milicia, era bastante complicado porque debía cumplir con unos requisitos. Es necesario recordar también, mi general, que Sebastián de Miranda, padre de Francisco de Miranda, también tuvo un problema interno en Caracas, ¿no? Porque los mantuanos no estaban de acuerdo con que él fuera capitán de la milicia. Y bueno, por supuesto, ese detalle de la limpieza de sangre comienza con el padre y por ello el precursor de América tiene que viajar y gracias a esa limpieza de sangre es que se hace capitán incluso allá en el Imperio Español. Necesario destacar, mi general, de que Francisco de Miranda también participó en la batalla de Pensacola, en el proceso de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué puede comentarnos sobre esta batalla en la participación de Miranda? Realmente con Pensacola hay un aspecto muy interesante porque Miranda se ve en ese momento que está peleando por la libertad de 13 colonias que quieren liberarse del yugo del imperio inglés, pero él pertenece al imperio español. Pero a su vez sabe que nació en Caracas y él, o sea, mentalmente para Miranda fue un momento, yo creo, bien importante y preponderante en lo que él maduró con lo que es el proceso de libertad de su país. O sea, realmente Pensacola para él fue como su antes y después de ese pensamiento libertario. No lo tenemos escrito, pero podemos aquí hacer un poco de observación, de análisis, de, de inferir incluso, ¿no? Cuando Miranda se ve allí plasmado, nos recuerda, por supuesto, el discurso de Angostura del Libertador cuando dice, se ha roto el velo, hemos visto la luz. Quizás pudiéramos decir que Miranda vio la luz de la necesidad de independizarnos de esos imperios. Claro, porque fíjate que Miranda va madurando, al igual que el Libertador con el Manifiesto Cartagena, Jamaica, luego Angostura, bueno, también Miranda va evolucionando en su pensamiento, en su constructo mental de lo que define la libertad. O sea, él siempre se sintió con esa ansia de que dice, no, ya va, nosotros podemos ser libres. Y ahí es donde empieza esa curiosidad para él conocer cómo geopolíticamente, cómo geoestratégicamente, cómo académicamente las grandes naciones, los grandes imperios, van desarrollándose. Entonces decía, bueno, nosotros lo podemos hacer. Y por eso él habla que, bueno, que cuando él piensa lo que es la Colombia, es desde el sur del Mississippi al Cabo de Hornos. Así es. Y el sur del Mississippi tenemos que recordar que va norte-sur. La gente piensa que va este-oeste.
Cuando él dice el sur del Mississippi es porque realmente está creyendo en esa gran nación que es la Colombia. Así es. Bueno, mi general, debemos ir a un corte, no sin antes recordarles que deben seguirnos en nuestras redes. Ustedes que nos ven, ustedes que nos escuchan, pueden seguirnos a través de @Bolívar Sucre, Venezuela, y también @Funda Sucre. Y por supuesto, TechJets, @. Nuestras redes sociales están a la orden para ustedes. Vamos con una trivia. Vamos a comentar sobre la trivia para que ustedes puedan obtener premios importantísimos. Primera pregunta. En su estadía en Norteamérica, ¿a quién conoció Francisco de Miranda? Ok, nos responden y ya regresamos. Bueno, continuamos con su programa educativo y cultural Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Es necesario conocer nuestra historia para poder comprender nuestro presente, pero además le recomendamos leer, investigar, analizar documentos fundamentales, porque a veces los que escribimos la historia nos volvemos un poco románticos, ¿no? Aquí tenemos un libro que estamos promocionando, por supuesto, de el príncipe Raimundo Montecuccoli, El arte universal de la guerra. Es necesario estudiarlo. Fíjense que en el capítulo 1 de las operaciones militares que se deben hacer en campaña y en fortaleza, invocar el auxilio divino, el Dios Todopoderoso, primero que todo, consultar con inteligentes y fieles, observar, prontitud, resolución, disposiciones. Bueno, y en atención a ese consultar a inteligentes y fieles nos encontramos con mi general aquí en este momento, quien estuvo en París como agregado. Mira, cuéntenos esa experiencia cuando usted llegó a París, cuando conoció el Arco del Triunfo y aparece allí ese caraqueño universal. Bueno, sí, era el año 2015 y bueno, el resuelto ministerial, el Ministerio de la Defensa, mi almiranta Carmen Meléndez, me misiona para ir como agregado de defensa de la República Francesa. Años, bueno, que han sido bien complejos para todos nosotros y eh, con una agenda, si se quiere, de desarrollar lo que es la diplomacia militar. O sea, es importante ese concepto porque desde el punto de vista del mundo diplomático, las agregadurías de defensa cumplen un rol muy, pero muy importante. Lo podemos ver en estos días, donde son canales de comunicación abiertos, donde cada uno de los países puede interactuar desde el punto de vista sobre todo de información, geopolítica y sobre todo de, bueno, de esa camaradería internacional que deben tener los pueblos, que la tenemos nosotros desde que nacimos como nación. Esta misión diplomática que bueno, coincide con que en el año 2016 Sebastián Francisco de Miranda cumplía 200 años de su pase a la eternidad. Y entonces, sobre esa línea de tiempo, yo traté de realizar la planificación de mi gestión, aparte de las misiones normales, vamos a decirlo así, básicas que se seguían, pero le quisimos poner ese plus. Y bueno, redacté un punto de cuenta. Ya en ese momento, mi general jefe, Vladimir Padrino López, era el señor ministro de la Defensa y él aprueba esa agenda que bueno, ya pasaba de ser una agenda de diplomacia militar a una agenda de Estado. Y por supuesto que se invita al señor embajador y en un trabajo en equipo, en un trabajo prácticamente de dos venezolanos que quieren hacer ver lo mejor de su país en la República Francesa, se elaboró una agenda del embajador Héctor Mujica y logramos hacer una serie de eventos que culminó con el 5 de julio del 2016 con una ofrenda floral en el Arco del Triunfo, en la tumba del soldado desconocido, con el gobernador militar, un general de 5 estrellas francés, y se logró izar el pabellón nacional y oír las notas de nuestro himno nacional en el Arco del Triunfo. Muy bien. De manera tal de que usted observó, así a metros,
la majestuosidad del Arco del Triunfo. 660 nombres hay allí, de los cuales el nombre de un venezolano, Francisco de Miranda. ¿Quién, por qué, cuándo se inscribió allí el nombre de Francisco de Miranda? Usted puede dar unas pistas, porque además la intención es que ustedes que nos ven, que nos oyen desde allá, puedan participar utilizando la mayéutica, utilizando el método socrático. Es momento de investigar, es momento de revolucionar. Entonces, ¿por qué? ¿Me da una pista de por qué el nombre de Miranda está allí? Sí, bueno, esa fue una de las motivaciones de toda esa investigación, estudios. Y realmente, bueno, yo quería agradecer la invitación a este programa y invitar a todos nuestros oyentes, pues, militares, no militares, estudiosos, académicos, estudiantes de la universidad, muchachos de nuestro bachillerato, niños en edad preescolar. O sea, hay unas formas didácticas de llevar ese tipo de conocimiento y fue muy importante esa experiencia porque, claro, la mayoría, y lo viví en primera línea, en primera persona, yo sentía eso, pues todo el mundo decía, sí, vimos a Miranda en el Arco del Triunfo, pero entonces yo decía, ajá, pero después que uno ve esos 660 nombres, la importancia de esos 600 nombres, y decía, ah, pero ¿cómo entra Francisco de Miranda? Y comencé a hacer un pequeño trabajo de investigación y bueno, la idea también aquí es que hagamos una campaña de intriga para que más o menos nuestros televidentes, nuestros oyentes también se lleven en su mente esa pregunta. Ah, pero ¿cómo bueno, son casi 5.000 toneladas de granito? Pareciera que tuvieran un láser cuando hicieron los nombres. O sea, es algo realmente arquitectónicamente impresionante. Claro, eso viene evolucionando desde la época de Napoleón. Pero entonces yo me preguntaba, ajá, pero eh, ¿qué hizo el Estado francés para colocar esos nombres héroes, héroes de Francia, héroes de la patria? Y comencé esa investigación y encontré, voy a ser un poco sucinto, para dejar también a nuestra audiencia que tenga esa ansiedad Esa curiosidad de esa curiosidad de investigar, investigar, que hay una relación con Sebastián Francisco de Miranda y el último rey de Francia. muy importante, muy importante. El Arco del Triunfo tiene como fecha 1830, ¿sí? Sí, Y su inauguración su- formal, vamos a decirlo la así. inauguración formal, Pero lo 1830. comenzó Napoleón Bonaparte. Para ese entonces estaba el último rey de Francia, ¿sí? Este, vamos a usar un método histórico conocido como un método progresivo regresivo y vamos a retroceder un poco y vamos a la batalla de Valmy. En el segmento anterior conversamos que Francisco de Miranda participó en la batalla de Pensacola como perteneciente al ejército español para liberar a los colonos estadounidenses ahora, y ahora estamos hablando de que peleó para Francia, ¿sí? ¿Puede comentarnos un poco esa batalla de Valmy? Sí, por esas circunstancias del destino, Miranda llega, bueno, pasa por Inglaterra y sigue hacia Francia. Y casualmente, en los momentos que llega, bueno, Francia está convulsionada por la Revolución Francesa. O sea, había un tema bien interesante intelectualmente. Miranda se une desde que llega con el Club de los Girondinos, hay una diferencia entre los girondinos y los jacobinos, que bueno, una de la rama de la filosofía política habla de que ahí es donde comienza la división de lo que es la política de izquierda, la política de derecha, en esos momentos de la Francia revolucionaria, y Miranda opta por el Club de los Girondinos, que eran los ilustrados. O sea, Miranda desde que llega, como decía, a un alto nivel intelectual, se desenvuelve en los salones de vamos a decirlo así, la alta alcurnia francesa, los militares, los filósofos, y es aquí donde Miranda conoce el ministro de guerra de la Revolución Francesa, y él lo invita por la experiencia que viene como, claro, él se presenta como oficial del ejército español. Y en ese momento, que en mi opinión muy personal y muy humilde, nace el concepto del ejército del pueblo en armas. Porque para los franceses la batalla de Valmy es para lo que nosotros es la batalla de Carabobo. Okay. O sea, fue la primera batalla del ejército revolucionario francés y era para contener el avance del ejército monárquico austro-alemán.
Y ahí es donde Miranda es protagonista, se pone a orden del general Dumouriez, al general Kellerman. Y bueno, en el centro de la batalla hay un museo del estudio histórico de la batalla y bueno, para honor de todos nosotros los venezolanos está la imagen de Francisco de Miranda en ese museo. Así es. ¿Conocería entonces Miranda a Napoleón? Ustedes pueden respondernos a través del 0426-512-0386. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos en su programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Hoy nos corresponde hablar de un caraqueño universal, Francisco de Miranda. Bueno, en el primer segmento comentábamos que participó en la batalla de Pensacola, donde además ascendió al grado de teniente coronel. Y luego estuvo en Francia también, donde aparece en el Arco del Triunfo. La batalla de Valmy participó y fue ascendido a mariscal. General de la Revolución Francesa, en el célebre Arco del Triunfo de París. Miranda continuaba buscando apoyo para sustraer a las colonias de América del dominio del rey de España. Este libro, interesante además, Líderes de Venezuela, Francisco de Miranda, el precursor de Francisco Martínez. Pero hoy tenemos a un protagonista de la historia. Mi general, bienvenido nuevamente. Usted estuvo allá en París. Para ese momento no se hablaba de geopolítica y mucho menos de geoestrategia. Sin embargo, podemos decir sin temor a equivocarnos de que Bolívar fue el gran estratega y por supuesto Miranda, podríamos decir el precursor de esa estrategia y de esa geopolítica también. ¿Cómo influyó su estadía en la investigación que usted hace sobre Miranda? Sí, bueno, realmente fue muy nutrido esa experiencia porque no vives como decimos nosotros en buen criollo en primera fila en la historia. O sea, tienes el ticket de estar en la primera fila y estar en sitios donde eh, uno leía la historia de Miranda y decía, Miranda pasó por la calle número tal y yo iba a esa calle. O Miranda estuvo preso en la cárcel de la Force. Ya la cárcel no existe, pero el gobierno francés tiene una placa que dice, aquí funcionó la cárcel de la Force. O sea, entonces ahí fue donde realmente esa ganas de investigar y de ir más profundamente hacia el tema. Tuve la oportunidad de conocer al hijo del doctor Caracciolo Parra Pérez. El doctor Caracciolo Parra Pérez es prácticamente el que escribe la Biblia de Miranda en Francia. Y lo escribe en francés porque él notó que el francés no tomaba a Miranda con el nivel que debería tener. Y él como venezolano y primer diplomático en aquella época, 1921 aproximadamente, empieza a hacer, o sea, esa asociación de Miranda con ese mundo geopolítico que tú estás nombrando. Y es ahí donde realmente el aporte de Miranda, entendemos siempre que Miranda firma el acta de independencia. Miranda promociona la sociedad patriótica a semejanza, como lo dije en el segmento anterior, del club de los girondinos. O sea, fíjate que hay una influencia marcada y esa influencia él la transmite al Libertador Simón Bolívar. Vamos a entender también que Miranda le lleva 33 años al Libertador. O sea, hay una diferencia un poco, vamos a decirlo, grande desde el punto de vista de concepciones. Miranda ha formado en Europa militarmente, donde los mariscales de campo, los generales eran vistos en la línea aristocrática. O sea, y como decimos, bueno, los apureños, mi palabra es un documento. O sea, en ese tipo de escenarios, la palabra es un general. Y fue el problema que tuvo Miranda con Monteverde, porque ya Monteverde estaba muy, vamos a decirlo así, venezolanizado. Y cuando la capitulación, que en ese mismo hecho de que Miranda entiende geopolíticamente qué significa una capitulación y el respeto que debe haber entre
bueno, ahí lamentablemente se pierde la Primera República y bueno, la historia ya nos ha contado qué pasó. Entonces, yo pienso con esa experiencia que tuve en, en seguir la traza de Miranda, de cómo él evolucionó, cómo desarrolló su pensamiento estratégico. Creo que nosotros hemos sido un poco tímidos en ese aspecto de, bueno, cuando tú buscas quiénes son los padres de la geopolítica, aparece un suizo, aparece un francés, no, yo creo que realmente Miranda fue el primer geopolítico de su época. Fíjate que cuando él comienza con esa motivación de ir a Londres, de ir a los Estados Unidos, que sabía que se estaba formando también un movimiento preindependentista, llegó hasta Moscú. Yo más o menos hice un cálculo muy, vamos a decir así, muy superficial y más o menos Miranda estuvo entre 58 y 60 ciudades europeas. Y como buen marino y bueno, y fan de Cristóbal Colón, él eh, viajaba por saltos, iba por las costas, por la costa adriática, por el Mar Negro, por el, hasta por el mismo, por la parte de Ucrania, o sea, es impresionante cómo él utilizaba el mar y después se adentraba e iba conociendo las culturas, iba conociendo, era prácticamente como bueno, un periodista de la época que iba narrando todo lo que veía, de lo que le enfocaba. Y es ahí donde él, así como hablamos en Pensacola, que le entra ese pensamiento de, bueno, ¿por qué no podemos ser libres? Él lo que estaba buscando era, ok, ¿cuál va a ser la forma de gobierno para ese gran país, para esa Colombia? Para esa nueva, esa naciente patria. Entonces, ¿será el modelo inglés con su monarquía democrática parlamentaria o será el de Catalina en Moscú o será el de Francia o será el de Suiza? Y realmente él trata es que hacer como una comparación para que eso que él estaba viendo, ok, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que más se adapta a nuestra venezolanidad, vamos a decirlo así? Y, por supuesto, él no olvida sus raíces hispanoamericanas y siempre hablaba también de un sistema de gobierno basado en el incanato. Entonces, fíjate que hay una fusión, o sea, él logra tratar de, ok, lo que somos, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer concierto internacional con las demás naciones? Así es. Podemos entonces hacer una triangulación de Miranda para poder contextualizarlo. Revolución Francesa, perdón, de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Revolución Francesa y precursor de la independencia de América. Hablemos de un poco de la psicología del color, ¿verdad? Amarillo, azul y rojo, la primera bandera. Bueno, hay muchas mentiras por allí. Dicen que una mentira repetida 1000 veces se vuelve realidad. Desde su perspectiva, desde su investigación, ¿por qué la bandera de Miranda es la bandera tricolor? Bueno, realmente yo respeto a nuestros historiadores, todos los analistas, los narrativos, pero yo creo que a Miranda, o sea, si nosotros mismos tenemos que darle el nivel que le da la historia, pues. Y analizándolo, pensándolo, leyéndolo y haciendo las analogías en el tiempo, conseguí que puede haber una relación entre Miranda e Isaac Newton con su teoría de los colores primarios. ¿Por qué? Porque la teoría de los colores primarios, Isaac Newton la lanza aproximadamente en los 1600 y ya Miranda en los 1800 estaba en Londres. Hablaba fluidamente el inglés y lo leía. Entonces, de repente él pensando en el término que utilizamos los militares, en la soledad del comandante, a lo mejor Miranda, leyendo la teoría de Newton o viendo que quería formar una nueva patria, utilizó los colores primarios, amarillo, azul y rojo, para él llevar esa bandera y que el mundo conociera que era la nueva república que estaban haciendo. Así es, mi general. Bueno, la psicología del color es un momento de estudiarla y de investigarla y atender a esa mentira que se ha repetido 1000 veces. Yo digo muchas veces que cuando escribimos nos volvemos románticos. ¿Qué piensa usted? Puede escribirnos, pero para ello puede hacerlo a través del 0426-512-0386. Repito, 0426-512-0386. Vamos con esa trivia. ¿Qué relación existía entre Mérida y Napoleón?
Ya regresamos. Bueno, continuamos con su programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Y estamos hablando de un caraqueño, pero no cualquier caraqueño, el caraqueño universal, Francisco de Miranda. Y para ello estamos entrevistando también a un caraqueño, mi general de división, Miguel Morales Lozada. Mi general, bueno, agradecerle a usted por sus saberes, por compartir con nosotros su experiencia. Y bueno, vamos a ya cerrando este capítulo de hablemos de diplomacia, hablemos de identidad, cómo Francisco de Miranda podemos hablar que es el padre de la geopolítica y de la geoestratégica, a pesar de que para ese momento no existían esos términos. No es cierto. Sí, realmente Miranda desarrolla, y tú tocaste un tema bien interesante, que es que la profesora Carmen Borges lo ratifica en sus estudios, que es el padre de la identidad nacional. O sea, Miranda. Miranda crea esa magia, le llega al pueblo, le llega a la gente ese es lo que él quiere vender, pues. Necesitamos identidad como venezolanos, necesitamos la venezolanidad, necesitamos la república, el imperio de la ley, y es ahí donde Miranda realmente trasciende. Y por supuesto él deja, bueno, en este caso que sería, hablando doctoralmente, su tutor, que es el Libertador. Sí, Entonces, ese pensamiento geopolítico, él lo desarrolla con esa experiencia de haber intervenido en conflictos bélicos, haber visto cómo se toman las decisiones políticas, y él prácticamente va madurando esa idea de la sí. geopolítica y el contexto de una nueva nación en el concierto internacional. Bien, es importante resaltar no solo la diferencia de edad, sino la experiencia entre Francisco de Miranda y nuestro libertador Simón Bolívar. Miranda nació en 1750, el libertador en 1783, pero además Miranda sale a los 21 años a Europa, se hace capitán del ejército del Imperio Español, participa en la batalla de Pensacola, en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, lo ascienden a teniente coronel, participa en la Revolución Francesa, participa en la batalla de Valmy, lo hacen mariscal, y bueno, la experiencia es bastante significativa. Yo debo decir las palabras de mi comandante Chávez, ¿no? Es necesario ser irreverentes en la discusión, pero leales en la acción. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es un tema álgido, pero es necesario decirlo. Hay muchos estudiosos de Miranda que no están de acuerdo con Bolívar, muchos estudiosos de Bolívar que no están de acuerdo con Miranda. Es contextualizar y conocer la historia, porque Claro. si la capitulación de Miranda obedece justamente a su experiencia. Y por supuesto la reacción de Bolívar y de los patriotas no tenían la experiencia, la madurez para el momento. Sin embargo, desde mi perspectiva, el Libertador reconoce todo el trabajo de Miranda y por eso crea Colombia en La 1819. Gran Colombia. Por eso es que es necesario conocer nuestra historia de manera contextualizada. Yo tuve la fortuna, mi general, de estudiar a Chávez, tenía que estudiar a Bolívar, a Miranda y a Sucre, de manera integral, todos. Entonces, es una invitación a conocer la historia, lo que hemos conversado de las personas que les gusta escribir historia. A veces nos hacemos apasionados al escribir, pero es fundamental leer los documentos fundamentales, ¿verdad? En atención a eso, mi comandante Chávez estuvo en el 2016 en el Bicentenario. ¿Qué nos puede comentar sobre esta experiencia? Bueno, realmente nuestro comandante Chávez fue una pieza fundamental vamos a decirlo así, en el relanzamiento de lo que es el pensamiento mirandino. O sea, tuve la oportunidad de pertenecer a la Guardia de Honor Presidencial y estar como jefe de operaciones en la avanzada de la visita del comandante Chávez como presidente, invitado por el presidente Chirac a la República Francesa en el 2001. Y ahí, dentro de la agenda de actividades, había una conferencia en la Universidad de Sorbona,
donde el comandante Chávez pues prácticamente estaba haciendo como sus cartas a Jamaica, pues eso. O sea, lo que él veía que venía a ser el nuevo gobierno. Y bueno, fue muy emotivo, pues yo estaba ahí en el anfiteatro de la Sorbona y ver cómo la juventud universitaria francesa, los venezolanos, gente de todos los países iban, porque era algo así como bien interesante ver a un, bueno, la prensa francesa decía, bueno, es un militar presidente, o sea, es un tema, claro, que culturalmente chocaba, pero era así como atractivo para el conocimiento. Y entonces ahí quería tocar un tema bien interesante, que es que en este momento que estoy haciendo el doctorado de Seguridad y Defensa de la Nación, y bueno, de la mano de uno de nuestros instructores, el doctor Juan Romero, historiador, estamos tratando de llegar a ese punto, pues, al punto de filosofar en el pensamiento mirandino, Sucre, Bolívar, cómo geopolíticamente hoy estamos viviendo esas raíces, esa es nuestra base, como lo dije anteriormente, es nuestro ADN militar. Y es sobre eso que nosotros vamos desarrollando esa filosofía militar venezolana, como yo lo digo, los espartanos de Latinoamérica, los hispanos espartanos, como lo queramos definir, pero o sea, el venezolano tiene esa característica y es ahí donde, bueno, nosotros en el Instituto de Altos Estudios estamos desarrollando, bueno, ahorita lo estamos también en una de las materias, el tablero antológico de cómo el tiempo y el espacio juegan, el ser, en el pensamiento, y esa evolución de Bolívar y Miranda, los pensamientos, los momentos políticos, y es parte de nuestra historia, que geopolíticamente, bueno, para ir concluyendo, el comandante Chávez en ese discurso de Sorbona, él concluye con Miranda y concluye diciendo estas palabras: tras los pasos de Miranda andamos. Y con esas palabras nosotros prácticamente continuamos nuestra gestión, bueno, mientras estuve, tanto el señor embajador como mi persona. Y bueno, prácticamente ese fue el legado que dejamos y hoy en día sigue siendo más vigente que nunca. Muy importante. Vamos a citar entonces a nuestro libertador Simón Bolívar en su discurso de Angostura en 1819. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero también nos traemos a Simón Rodríguez, el maestro de maestros, el maestro del libertador. Decía, para poder crear una república tenemos que formar Republicano. republicanos. Bueno, un saludo a todos los profesores, sobre todo los que están haciendo vida en el IAESEN, a través de nuestra amada Universidad Militar Bolivariana. Y bueno, los invitamos además a visitar el link del YouTube de mi general Morales Lozada, quien hizo un trabajo intenso, apasionado, además, podríamos decirle. Y bueno, lamentablemente, por hoy hemos llegado al final de este programa. Agradecemos, por supuesto, a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, a Industrias Daltex, al Club Tech Yes y a Tex. Nos estamos viendo y escuchando en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias.